realmente es un placer poder estar en esta sesión, quizás una de las últimas del año. Esta tiene algo en particular, quiero contar un poco la historia. Esta sesión de la estancia aórtica de la evidencia de la realidad surge a partir de una iniciativa de Santiago con Aníbal. Es decir, empieza en FAC Córdoba, Rosario, se suma Solasi y Casi, y nos llaman a nosotros para participar. Creo que es una iniciativa muy interesante empezar a tener registros, pero este registro tiene una cualidad respecto a otro. Esto lo viví yo cuando hicimos el registro con AREC de cirugía. Cuando hicimos el registro con AREC de cirugía, el primero, en la década del 90, los números fueron tan malos, se llegó a plantear o replantear si era lógico operar el tronco de coronaria izquierda por vía de la cirugía de revascularización. Ni hablemos de los resultados malulares. Ahí se juntó, me acuerdo, el René Favaloro, se juntó Albertari del ICBA, se juntó Noy del español y del italiano, y se hizo el famoso registro SMUSICA, donde yo participé, y ahí obviamente los números fueron notablemente menores. Pero ese registro de SMUSICA tuvo una gran virtud, que fue un registro auditado, y la calidad de la información que se cargaba era muy precisa. La verdad que la auditoría era muy exigente. Este registro tiene una virtud en todos los registros que habitualmente venimos haciendo, es que tiene una auditoría de datos, está muy bien diseñado, y tiene ambiciones más allá de dar números de cómo nos va en el TAVI o en la cirugía, sino trabajar sobre la posibilidad de realizar algún score de riesgo, como ya existe el Argen Score, que es un score de riesgo muy válido, muy aplicable y que calibra muy bien con la realidad argentina. Tener un score de riesgo si es factible para el TAVI. Así que este registro realmente es muy ambicioso, es a donde deberíamos ir todas las sociedades, trabajar en conjunto, aportando ideas. Acá, vuelvo a insistir, una idea que surgió de Córdoba y de FAC, la fuimos tomando y no tuvimos ningún problema en adaptarnos, compartirla y dar lo mejor de nosotros. Así que quiero, digamos, recalcar este hecho, que me parece por donde debería ir la cardiología argentina y sobre todo en estos tiempos tan complicados del sistema de salud. Así que vamos a disfrutar esta mesa, conocer el registro, ojalá se sigan sumando centros para poder tener una fotografía o una radiografía de nuestra realidad y el tratamiento de una enfermedad que cada vez va a ser más frecuente a medida que va envejeciendo la población. Cuando hablábamos de estenosis aórtica hace 15, 20 años, Alejandro, yo éramos lobos solitarios. Hoy es una enfermedad sumamente frecuente. La verdad, yo he hablado tanto de estenosis y ya no quiero hablar más, quiero dejar hablar a las que vienen. Así que éxitos, y los acompaño y los escucho y me quedo para todos los comentarios y preguntas. Bueno, muchas gracias, Pablo. Para hablar de las diferentes estrategias, siempre uno necesita información, necesita data, y creo que este trabajo conjunto es lo que nos permiten poder tener datos nacionales que nos representen a todos más allá de cada una de las sociedades. En primera instancia voy a presentar a un amigo, Victorio Carosella. Victorio Carosella fue investigador principal del estudio Argen Score y actualmente es uno de los investigadores principales del estudio Regestar. Y la primera disertación tendrá que ver básicamente con el registro colaborativo del tratamiento de la estenosis aórtica en la República Argentina, el registro Regestar. Y la pregunta es si debemos conocer cuál es nuestro mundo real, el mundo en el cual vamos a tomar las decisiones. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y gracias también por esto, ¿no? De mostrar lo que estamos haciendo. Y como dijo Pablo, todo inició FAC, después Solasi, y estamos acá en algo colaborativo, realmente de mucho labor, pero que va, cada día avanza más. Y la intención de esto es hoy presentar un poco el registro, cómo estamos. Y baso la charla en dos grandes preguntas, que es lo que tenemos que empezar a hacer, ¿no? ¿Por qué es importante conocer datos reales del mundo real? ¿Y por qué es fundamental, por sobre todas las cosas, que estos datos sean auditados en forma externa e independiente? No solo mundo real, sino auditados, que es lo que dijo Pablo en la introducción. Y para
empezar a contestar la pregunta, lo traigo al doctor Bavaria, ni más ni menos, que cuando él presenta en el meeting de STS el TBT Registry, que pueden tener sus críticas, la transparencia, todo, él inicia su primer slide con esta diapositiva. Yo comienzo con esta diapositiva. El conocimiento de nuestros rendimientos en forma auditada y transparente mejora nuestros resultados. Es decir, debemos conocer nuestros resultados y nos hace ingresar a un concepto antiguo que siempre lo tenemos que pensar, que es el efecto Hawthorne. ¿Y qué es el efecto Hawthorne? El efecto Hawthorne está descrito del año 1958 y se demostró experimentalmente en aplicaciones en poblaciones de observación también, que el rendimiento tiende a mejorar cuando a uno lo están mirando, cuando uno lo están controlando, cuando ese rendimiento se mide, aunque a veces es doloroso y la realidad es otra, pero lamentablemente es la realidad. Y si vamos más allá, el doctor Samer Nashef, padre del europeo, ni más ni menos, cuando él presenta en el mismo meeting el efecto Hawthorne y lo aplica en su hospital de Cambridge, y ve claramente que obviamente, entre otras causas, no vamos a decir que solamente esto, fue viendo que en la manera que empezaron a evaluar los riesgos, presentar el observado y estimado de la mortalidad de su centro, la mortalidad fue disminuida en forma significativa. Esto estamos hablando entre el año 96 y 2011. Samer Nashef. Pero vamos más allá. Los españoles, en mi opinión, pioneros, referentes en esto de mostrar registros, y si son duros los mostramos y aprendemos, y hacemos el incardio, y hacemos calidad, y hacemos registros, en parte auditados, en parte no, pero por lo menos vemos la realidad de lo que nos ocurre. Y debemos aprender mucho los españoles, tanto con el registro Recalcar como el proyecto Incardio. Y vamos por más. López Endón, referente ni hablar de la cardiología española y mundial, es el director del Incardio, y cuando él lo presenta, tanto a Recalcar como Incardio, muestra esta diapo que para mí es fundamental. Muestra cómo el reemplazo valvular aórtico en el Reino Unido, con el tiempo, a pesar de que el riesgo fue aumentando, porque esto es el riesgo paradojal, que se ve claramente, la mortalidad fue disminuyendo significativamente. Esta mortalidad, obviamente, se ha disminuido por múltiples factores, obviamente, mejoría de la cirugía, recuperación, todo lo que querramos aplicar, pero claramente el conocimiento de lo que pasa mejora la calidad y mejora los resultados. Por ende, un primer concepto fundamental: si no conocemos dónde estamos, nunca sabremos a dónde queremos ir o llegar. Si no tengo un punto de referencia, nunca voy a saber qué riesgo tengo. Si yo aplico el INDEC con un riesgo y creo que es otro, estamos errando y evidentemente estamos haciendo un daño al paciente. Vamos por más. Juan Atey, referente español, toma este artículo de una revista no médica, en donde habla de fomentar la autocrítica nos permite prosperar, y hace varios comentarios en lo mismo que estamos hablando ahora, ¿no? El único camino para mejorar los resultados es conocer nuestros verdaderos resultados, no hay otra. La retroinformación que genera esto tiene que ser de todos los días. Y en la toma diaria de decisiones clínicas, conocer los datos locales es el factor crucial. Si yo no sé datos locales, estoy aplicando mal las cosas, estoy aplicando guías de afuera, estoy aplicando artículos de afuera y no es nuestra realidad. Aún más, guía europea, excelente. Requisito de centro valvular. Yo me quedé en este punto, hay muchas cosas excelentes aquí. ¿Qué pide para que sea un centro valvular? Evaluación continua de los resultados, con revisión de calidad de auditorías locales y externas. No me sirven las auditorías locales, porque la hago yo mismo. Me la tienen que hacer. Si no, yo puedo estar mintiendo por un tema simplemente de marketing, no lo podemos discutir. Deben ser auditorías locales. Y es más, la guía europea dice: es fundamental la evaluación interna mediante que cada centro tenga su registro sistemático de datos, de resultados, y además de participar en registros nacionales, registros societarios e intersocietarios. Nosotros en el consenso de valvulopatías, que hace 3-4 años que lo estamos escribiendo y si Dios quiere se está publicando, 2024-2025, destacamos estos dos conceptos y destacamos esto, ¿no? La importancia que en la toma de decisión diaria nuestros verdaderos resultados es fundamental, tanto en TAVI como en reemplazo valvular, como en futilidad de procedimiento. Y si los resultados duelen, mejoremos, pero es la verdad.
Y fundamental, estos registros, estos datos tienen que estar auditados. Si hacemos una revisión de lo que es en Argentina, tenemos muy pocos registros en estenosis aórtica y su tratamiento y mucho menos auditados. Hay un solo registro de enfermedades valvulares, el resto son registros de cirugías cardíacas o TAVI, muchos son antiguos, no vamos a entrar en detalle de cada uno, pero si uno revisa esto, y ninguno auditado, salvo, como dijo Pablo recién, el registro Es Música de la mano del doctor Albertal, que hizo un trabajo colosal. Logró un registro con una auditoría del 20% de la población en forma de campo. Historia clínica, ficha, acá no se escapa nada y claramente esto impacta en la transparencia de los datos y lo robusto que es el registro. Pero lamentablemente esto fue realizado en el año 2001, acá vemos el registro SAC reciente, después lo podemos comentar en la discusión. Por otro camino, en toda esta incógnita, diferentes estudios muestran que entre un 35 y un 43% de los pacientes con indicación de reemplazo valvular aórtico no son intervenidos. Enorme porcentaje de pacientes que se escapan, no lo solucionamos y siguen con su estenosis aórtica con indicación. Es más, Strange, en este trabajo australiano, en la base de 240.000 pacientes, muestra que los que no son intervenidos tienen una alta mortalidad a largo plazo en forma significativa. Más aún, generó, acaba de publicar en el 2023, este hermoso metaanálisis, análisis en realidad de 600 pacientes, 600.000 pacientes, en donde el predictor independiente en los pacientes con estenosis aórtica no tratada era un factor independiente de mortalidad a 4 años, sea el grado de estenosis que tenga. Esto es algo para discutirlo, pero es fundamental. El no tratamiento es un factor de riesgo a largo plazo. Entonces entramos de lleno en el protocolo Regestar para mostrarles un poco de qué tratamos con el tema. En realidad, si uno ingresa a cualquiera de los sitios web de tanto las dos sociedades madres iniciadoras, como fue FAC inicialmente, SAC posteriormente, casi con Areco Solasi, uno puede entrar a la web y todo lo que voy a mostrar acá está subido para verlo con detalles. Intentamos hacer un protocolo bastante robusto de diferentes cosas y uno esto lo va a ver claramente en cualquiera de los sitios web. Podemos ingresar, vamos a ver las autoridades y coordinadores del registro. Hipótesis del estudio, esto es fundamental, ¿no? La hipótesis es evaluar qué ocurre realmente en Argentina, mundo real, cómo son tratados nuestros pacientes y, como todo registro, si se aplican las recomendaciones de guías internacionales y nacionales. Esto no es una competencia, reemplazo valvular aórtico quirúrgico versus TAVI, ni mucho menos, es ver la realidad, qué es lo que está pasando y cómo estamos tratando a los pacientes hoy en día. El diseño es un registro multicéntrico, observacional, prospectivo, algo muy importante, multicolaborativo e intersocietario. Los pacientes se han reclutado en forma prospectiva y consecutiva, si uno lee el protocolo, desde enero del 2024 a enero del 2025, con un seguimiento a un año en primera instancia, quedando abierta la posibilidad de un reclutamiento mayor y un seguimiento a más largo plazo, y esto ya es un hecho. Después vamos a ver los resultados actuales, a qué reclutamiento tenemos. La idea ya pasar a una fase 2 de más pacientes y de un seguimiento a mayor largo plazo para ver el impacto de las intervenciones. ¿Qué incluiremos? ¿Qué estamos incluyendo? Y esto es un tema para discutirlo también. Pacientes que tengan estenosis aórtica severa, por el criterio ecocardiográfico, sintomáticos, pero que estén internados, ya sea por cuadro clínico o porque previamente se le haya indicado una intervención. Internados, esto da para discusión posterior. ¿Por qué ingresamos esto en otros grupos? Es una parte de la estenosis aórtica, pero es una de las partes fundamentales y donde podemos hacer cierto grado de auditoría. Los criterios de exclusión son los clásicos: enfermedad grave, insuficiencia aórtica severa, negativa del paciente. Objetivo primario: evaluar qué estrategia se aplicó, si es reemplazo aórtico, TAVI o tratamiento médico, los factores que condicionaron la elección del tratamiento o el no tratamiento, evaluar morbo y mortalidad del reemplazo del TAVI y cómo evolucionaron los pacientes con tratamiento médico. Además, evaluar el grado de aplicación de guías y consenso, validar los 3 scores de riesgo preoperatorio que se utilizan hoy en día en Argentina, STS, Euroscore y el Argen Score, evaluar punto final y un punto final combinado. ¿Cuáles son? Punto final, mortalidad por todas las causas; punto final combinado,
mortalidad por todas las causas, ACV y rehospitalización. Algo muy importante, vamos a intentar evaluar complicaciones en reemplazo aórtico en base a definiciones robustas, en base a definiciones de la STS, de quirúrgico. En TAVI vamos a hacerlo en base a BARC-3, todas las complicaciones según sus definiciones que uno puede encontrar en el protocolo definición por definición. Y también, aunque ambicioso, queremos evaluar el fracaso de rescate de la intervención fundamentalmente, más que todo a nivel de la cirugía. Van a ver ahí el calendario de visitas, de controles ecocardiográficos, lo que está programado, y esa es la intención, en forma ya preprogramada, es así, la idea es prolongarlo, lo habíamos dicho. Y acá viene lo diferencial del registro, como había dicho Pablo en el inicio, se va a realizar, y también es algo ambicioso sin duda, ¿no? Una completa auditoría prospectiva, externa, independiente de todos los pacientes ingresados. Esto sin duda garantiza consistencia, confiabilidad y fidelidad de los datos ingresados. Y esto es para charlarlo largo, pero después lo podemos discutir. La vamos a dividir en 3 grandes ramas o pilares, como deberían hacerse las auditorías. Y si uno revisa la bibliografía, hasta registros internacionales no tienen este tipo de auditoría. Le estamos haciendo en realidad una preauditoría en plataforma de carga de RedCap, en forma bedside, tiempo real, en forma aguda. Esto lo que logra es un monitoreo dinámico y permite un 100% de robustez de la data entry, un ida y vuelta en la carga de la data entry para lograr un 100%. Segunda rama, lo que hizo el doctor Albertal, auditoría en campo externa, cruzada y presencial de un 20% de los pacientes. Y tal vez la cereza del postre, y ambiciosa sin duda, es la tercera rama, que es armamos un comité de coordinación de auditoría externa independiente que va a coordinar la plataforma de RedCap y la auditoría en campo, las 2 ramas anteriores, mantener la matriz de datos totalmente confidencial, que esto es fundamental para que los centros se sientan cómodos y muestren sus verdades, queda todo dentro de una caja cerrada. Y esto es lo fundamental, realizaremos una auditoría virtual sobre el 100% de los pacientes ingresados. Esto es para discutirlo cómo lo vamos a aplicar, tiene toda una metodología para coronar a la del campo con el 100% de auditoría virtual. Esto mejora la calidad de datos, genera transparencia con confidencialidad, que no es fácil. Confidencialidad y transparencia no va mucho de la mano. A veces es difícil combinar estos 2 factores. Le da un valor agregado diferencial al registro que, en nuestra opinión, humilde opinión, lo hace único. Lo diferencia del registro de la TAM, sin lugar a duda, y me arriesgo a decir de muchos registros de tipo internacionales que carecen de esto que es la auditoría independiente de los datos. Esta auditoría que vamos a aplicar creemos que va a marcar un hito en la investigación en toda la región. Ambicioso o no, es el inicio de cómo debemos empezar a hacer registros en la TAM, ya que este monitoreo asegura consecutividad y confiabilidad de los datos, y esto permite contar con datos robustos y de alta calidad. De acá viene, y lo podemos discutir después, por qué se le pega tanto a los registros. Sí, claro, porque la gran mayoría tienen la falta de esto, entonces se pone cualquier cosa y terminamos viendo una foto realmente no confiable de la situación. Esta es una línea de tiempo de lo que es el regestar con el inicio en el 2022, como decía Pablo anteriormente, FAC iniciado, después con Solasi, después nos subimos, se hace en forma colaborativa. Hoy en día estamos en 2024, estamos en seguimiento y estímulo de centro, aún seduciendo centros, en data entry auditoría, durísimo, y la idea es en 2025 ya tener resultados y probablemente publicaciones, pero evidentemente estamos en esta fase actualmente que es bastante laboriosa. Pacientes incluidos, y la novedad del día, ¿no? En realidad nos sentamos anoche, vimos y podemos decir que pacientes incluidos, llegamos a los 502 pacientes incluidos en todo el país. La primera fase era hacer 500 pacientes, por eso decíamos de pasar a fase 2, llegar a los 1000. Hoy podemos decir que hay 502 pacientes incluidos de 25 centros participantes de 9 provincias. Tal vez no tenemos una imagen muy federal de la cosa todavía, estamos seduciendo centros que están a paso de entrar, que le falta el tema del comité de ética, pero bueno, la realidad es esta, 502 pacientes. Esta es la distribución de las provincias que tenemos y con una especie de ranking de quién está primero, pero está realmente, no va a esto, sino el tema que está acá, va Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Misiones, Tucumán, Buenos Aires, Formosa y Salta. Y acá están los 25 centros al día de hoy participantes de las 9 provincias, divididos por cada provincia.
Y lo fundamental, los investigadores, que pobrecitos tienen que aguantar todo y son los que la ponen también en el trabajo diario y nos tienen que aguantar a nosotros en el tema de el ida y vuelta de datos, la consolidación, no es fácil. Bueno, estos son los investigadores de cada centro que están trabajando con nosotros en intentar hacer esto, y hoy tenemos estos 502 pacientes. Entonces, para terminar, la ciencia nos dice lo que podemos hacer, las directrices o guías lo que debemos hacer, pero los registros, lo que realmente estamos haciendo. Traigo lo de López Endón: si no conocemos dónde estamos, nunca sabremos a dónde llegar. Es fundamental poder tener nuestro primer registro nacional multisocietario, multicéntrico, federal y auditado. Todos están invitados a participar de este registro, que es el primero en estas características. Nos va a permitir conocer lo que ocurre en parte, lo que está ocurriendo en estenosis aórtica sintomática en la Argentina. Y le voy a poner un comentario ético y después digo la verdad. Iba caminando por la calle y encontré este cartel que justo sintetiza toda la charla. No, me lo prestó el doctor Pablo Stubach. Es lo que uno sintetiza y piensa todo el tiempo. Las personas no tienen suerte, tienen datos. Sin datos no hacemos nada, son los datos. Y en esta época de fake news y toda la historia y la inteligencia artificial, los datos son lo primordial, porque hasta se pueden dibujar los datos y puede surgir cualquier cosa. Entonces, los datos son la base. Si no tenemos datos, o si tenemos algunos, pero estos no son fidedignos ni auditados y no son reales, le estamos haciendo un daño al paciente, que en definitiva es lo único que importa, es el que está en el centro, y siempre debemos evitar. No dañemos al paciente, apliquemos lo que estamos haciendo y aprendamos, y de esa manera vamos a mejorar el tratamiento del día a día. Muchas gracias. Muchas gracias, Victorio. La verdad es que clarísima la presentación y obviamente va a dar lugar a preguntas y a discusión que, como consensuamos, van a ser al final de las presentaciones. Para mí ahora es un gusto darle continuidad a esta actividad presentando al doctor Santiago Vigo. El doctor Santiago Vigo es el jefe del servicio de cardiología del Sanatorio Allende, la sucursal Nueva Córdoba, y es profesor de la Universidad Católica de Córdoba, y le toca un tema que en este momento siempre ha sido interesante, pero creo que en este momento es más interesante todavía, que es estenosis aórtica severa asintomática, cuándo debemos intervenir. Santiago, bienvenido. Muchas gracias, Aníbal, por la presentación. Quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Cardiología por darnos el espacio de tener este webinar. Me voy a tomar un segundo nomás para agradecerle a Pablo también y a la Sociedad Argentina de Cardiología por el apoyo hacia gestar este proyecto que, como ya se dijo, es tan ambicioso, y sobre todo recalcar el placer que hemos tenido de trabajar y conformar un equipo de trabajo entre las distintas sociedades, y entre Victorio, Aníbal, que formamos parte de los directores del registro. Así que, bueno, sin más, lo que voy a tratar de hablar y desplayarme va a ser la estenosis aórtica severa asintomática, cuándo intervenir. Sin lugar a dudas, en todo este tipo de situaciones tenemos que sopesar o poner en la balanza dos situaciones: la intervención temprana con los riesgos de intervención que tienen relación a la muerte, el sangrado, la infección y el deterioro valvular, por un lado, y por otro lado, la espera supervisada y el riesgo de observar que está relacionado con el daño miocárdico, la insuficiencia cardíaca, la muerte súbita y la pérdida del paciente en el seguimiento. Si pensamos en la espera supervisada, lo primero que nos tenemos que hacer la pregunta, y esto parece muy grosero lo que voy a decir, si es adecuada la evaluación de los síntomas de estos pacientes que muchas veces son añosos, que se acostumbran a su patología y que son difíciles de interrogar. Y si utilizamos en forma adecuada los métodos complementarios para determinar si son verdaderamente asintomáticos. Y cuando vemos, por ejemplo, este estudio, vemos que hasta un tercio de los pacientes asintomáticos tienen pruebas de ejercicio positivas, y cuando vemos este estudio publicado por los europeos, que es un seguimiento de pacientes valvulares, solo el 6% de los pacientes asintomáticos
son referidos para realizar una prueba de esfuerzo. Por otro lado, la otra pregunta que nos debemos hacer en la espera supervisada es si hacemos un seguimiento adecuado, y esto es simplemente uno de los tantos estudios que hay, que reclutó 300 pacientes seguidos a 4,5 años, y fíjense qué interesante, un 30% de los pacientes no fueron seguidos al menos una vez al año, y eso repercutió en un mayor número de muertes en estos pacientes que no fueron seguidos, mayor número de hospitalización y, por supuesto, menor número de acceso hacia la intervención de estos pacientes. Entonces, este mismo estudio que les mencioné recién mostró que un tercio de los pacientes son referidos en clase funcional 3 y 4, hasta un 16% son hospitalizados por insuficiencia cardíaca, y como mostró recién Victorio en este estudio de enero, fíjense, solamente el 60% de los pacientes con estenosis aórtica severa fueron tratados a 4 años. Este estudio fue algo criticado por la forma en que fue realizado, pero de todas maneras no es una muestra de lo que está sucediendo en el mundo real con respecto a la estenosis aórtica, y por supuesto también, como mencionó Victorio, la mortalidad aumenta a medida que aumenta el grado de severidad. Ahora bien, cuando pasamos del paciente asintomático a tener síntomas, todos conocemos esta gráfica, este estudio realizado por Ross y Bramwell, que todo cambia a partir de la aparición de los síntomas. ¿Y cuál es el tiempo de espera de los síntomas hacia la intervención? Bueno, y eso va a depender de muchos factores. Depende del sistema de salud, si es público, si es privado, de la lista de espera, el tipo de cobertura, y todo esto, en definitiva, es un factor que suma más morbilidad a nuestros pacientes, como muestra este estudio llevado a cabo en Canadá con alrededor de 22.000 pacientes, que lo que mostró es que el acceso de los pacientes a cirugía fue más rápido que el acceso a TAVI, y eso llevó a que los pacientes que tuvieron que esperar más tiempo tuvieran más hospitalización por insuficiencia cardíaca y mayor mortalidad. Ahora, ¿todos los pacientes se comportan de manera igual en relación a la aparición de los síntomas o de daño estructural? ¿A qué grado de estenosis aórtica se producen los eventos adversos? Sería la pregunta. Y sabemos también con los últimos estudios observacionales que no todos los pacientes toleran de la misma manera la sobrecarga de presión, y que, como mostró también Victoria hace un ratito, en este estudio australiano se vio que los pacientes con estenosis aórtica moderada, si bien es un estudio observacional, tenían una mortalidad bastante parecida a la de los pacientes con estenosis aórtica severa. También este estudio observacional realizado por Genero mostró que a medida que los pacientes tienen mayor daño estructural, y si lo estadificamos, los resultados posteriores a la intervención son peores en cuanto el paciente se encuentra en un estadio más avanzado. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, la estenosis aórtica severa lleva a hipertrofia y secundariamente en el continuo de la patología a fibrosis miocárdica, y hay muchos estudios observacionales que muestran que cuando la fibrosis aparece, la evolución de los pacientes posterior a la intervención también es peor en relación a los pacientes que no tienen fibrosis. Y como un subrogado de la fibrosis miocárdica podemos hablar del strain, donde vemos este metaanálisis en pacientes con fracción de eyección conservada y un strain disminuido, tiene un incremento de muerte de 2,5 veces con respecto a los que no lo tienen. Cuando hablamos de las indicaciones, de las guías, de las recomendaciones en pacientes asintomáticos, estas son todas indicaciones que deberíamos tener en cuenta a la hora de indicarles una intervención, como es la caída de la presión arterial en ergometría, cuando son muy severas, tiene una caída progresiva de la fracción de eyección o una elevación del BNP. Ahora, la pregunta, cuando sabemos que el 20% de los pacientes van a tener síntomas en el primer año de seguimiento y probablemente me estoy quedando corto, y el 80% en los 3 años, y el seguimiento no es el adecuado, la pregunta es ¿por qué no intervenir antes?
Y la respuesta está en la otra parte de la balanza, que son las complicaciones que están relacionadas con la intervención. Las complicaciones propiamente dichas de la intervención, que son la mortalidad intrahospitalaria, el sangrado, el ACV o la fibrilación auricular, o las complicaciones posteriores, como el fallo valvular, la presencia de ACV, endocarditis, leak paravalvular y la colocación del marcapaso definitivo. Si nos remitimos ahora y vamos a los datos que tenemos en relación a la evidencia clínica, los primeros estudios que fueron publicados en relación a los pacientes asintomáticos con estenosis aórtica severa son estos dos que vemos aquí, uno es el Recovery y el otro es el Avatar. Son dos estudios bastante similares en cuanto al diseño. Lo que se comparó fue la mortalidad o la muerte cardiovascular en pacientes que fueron intervenidos tempranamente versus aquellos que siguieron un tratamiento conservador. Y lo que podemos destacar de estos dos estudios, si bien fueron pequeños, alrededor de 150 pacientes, alrededor del 50% recibieron reemplazo valvular quirúrgico con válvulas mecánicas. Y una cosa que es importante con respecto a estos estudios, en el Recovery fue criticado principalmente porque no estaba bien claro si los pacientes estaban asintomáticos o no, y por otro lado ya tenían indicación porque tienen una velocidad pico de 5 metros por segundo, y en el estudio Avatar, si bien el diseño fue algo mejor, también fueron pacientes que tenían una velocidad pico de 4,5, con lo cual hablaban de pacientes con estenosis aórtica muy severa o más avanzada. La mortalidad, que es un dato que es importante tener en cuenta en estos pacientes, fue del 1%, tanto en el grupo que fue con invasión temprana como en el grupo conservado. Recientemente ha salido publicado el Early Tavern, que fue un estudio prospectivo multicéntrico con estenosis aórtica severa en mayores de 65 años. Estos pacientes se los evaluó inicialmente con una prueba de esfuerzo para determinar la naturaleza sintomática de los mismos y se los randomizó a TAVI versus seguimiento clínico. Y el endpoint primario de superioridad fue un compuesto de muerte por todas las causas, ACV, hospitalización con un mínimo de seguimiento de 2 años. Se incluyeron 901 pacientes. Hay que recordar que este fue un estudio solamente en donde se utilizó TAVI. En los estudios previos que acabo de mencionar fueron quirúrgicos. El 90% fueron sometidos a test de ejercicio y tuvieron un seguimiento promedio casi de 4 años. La edad promedio fue de 76 años, más años que en estudios previos. Las mujeres estuvieron representadas en un 31% y un score de riesgo bajo de 1.8. El endpoint primario, que fue el compuesto de muerte, ACV y hospitalización por causas cardiovasculares, mostró ser favorable de forma significativa en la rama de intervención temprana, con un hazard ratio de 0,5 y un número necesario de tratar de 6 pacientes a los 2 años. Cuando tomamos la hospitalización solamente por insuficiencia cardíaca, si bien la diferencia fue algo menor, siguió siendo significativa. Ahora, cuando lo desglosamos para diferenciar la muerte por cualquier causa, no hubo una diferencia significativa, pero sí la hubo en relación a la stroke, cuestión que podríamos discutir luego en la discusión por qué fue esta diferencia a partir de la rama de intervención. Otra cosa interesante para ver de este estudio es que la causa por la cual los pacientes se pasaban a la rama de intervención, el principal síntoma fue la disnea. El 26% de los pacientes a los 6 meses ya recibieron tratamiento invasivo y casi un 50% al año. Una cosa que es diferente también a los estudios anteriores, y recalco esto, es que los pacientes que cambiaron a la rama de intervención, el tiempo medio de espera de la aparición de los síntomas fue solamente 32 días. Es decir que
como mencionamos durante la charla, el tiempo de espera fue bastante corto con respecto a otros estudios. También se vio en relación a endpoints secundarios que la calidad de vida mejoró en los pacientes con intervención temprana y que algunos cambios como la hipertrofia ventricular izquierda y los volúmenes de aurícula izquierda mejoraron también en forma significativa con respecto al grupo de observación simplemente. Con respecto a seguridad, no hubo muertes a los 30 días en ninguno de los grupos. También algo para destacar, porque estamos hablando de trabajos clínicos que probablemente tengamos que llevar a la práctica clínica. Y la presencia de stroke, ya la mencioné, y la colocación de nuevo marcapaso estuvo en alrededor del 6 al 8%. Entonces, como conclusiones de este estudio, en estos pacientes, una reducción significativa del endpoint primario de muerte, ACV y hospitalización, no se asoció a una mayor mortalidad, previno el deterioro clínico de los pacientes en comparación con la rama de seguimiento clínico y mejoró las mediciones de ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. Otro estudio que fue recientemente publicado, que es el EVOL, es un estudio bastante interesante desde el punto de vista de la fisiopatología. Se buscó pacientes que tuvieran algún tipo de alteración, ya sea en el electrocardiograma o una elevación de las troponinas. Se randomizaron 224 pacientes que presentaban en la resonancia fibrosis miocárdica y se los randomizó a seguimiento o intervención temprana. El outcome primario fue mortalidad por todas las causas o hospitalización por estenosis aórtica y tuvo un seguimiento medio de 42 meses. La edad promedio fue de 75 años, el sexo femenino estuvo representado en un 28%, y les muestro esto que me parece interesante destacar. En la rama invasiva, el tiempo medio a la intervención, es decir, de que tenían indicación de intervención, fue de 5 a 6 meses, diferente al estudio que acabo de presentar recién. El 75% de los pacientes recibieron reemplazo quirúrgico y el 25% TAVI, con una mortalidad a 30 días de 1%, mientras que en la rama conservadora el tiempo medio a la intervención fue de 20 meses, y los pacientes, el 77%, el 55% recibió reemplazo valvular quirúrgico y el 45% TAVI, con una mortalidad a 30 días del 0%. ¿Qué mostró en definitiva el endpoint primario? Que no hubo una diferencia significativa entre la rama de invasión temprana versus la observación. Desde el punto de vista de la muerte no hubo una diferencia significativa, pero sí la hubo desde el punto de vista de la internación con insuficiencia cardíaca, es decir, que hubo menos pacientes con internación con insuficiencia cardíaca en la rama de intervención temprana. Como conclusiones de este estudio, entonces, en pacientes con estenosis aórtica asintomática severa y fibrosis miocárdica, la intervención temprana no redujo el endpoint primario de muerte por todas las causas o hospitalización por estenosis aórtica, pero sí tuvo un beneficio de la reducción de hospitalización. ¿Cuáles fueron algunas de las limitaciones de este estudio? La estimación inicial de la muestra era mayor y probablemente este estudio haya quedado con bajo poder. El tiempo de la indicación de la intervención en la rama invasiva fue prolongada, fue de alrededor de 5 meses, lo cual también pudo haber influido en los resultados. Otra cosa importante que podemos discutir después, el monto de fibrosis, que no fue descrito y no está claro si estuvo bien distribuido entre ambos grupos, y probablemente futuros estudios podrían comparar pacientes sin fibrosis versus aquellos que tengan fibrosis, o estudiar aquellos que tienen volumen extracelular aumentado, que está en un estadio previo con el T1 mapping, versus la fibrosis ya instalada. Por último, les quiero mencionar este metaanálisis que en definitiva incluye estos 4 estudios que acabo de mencionar recién, y lo que muestra, a pesar de la heterogeneidad en algún sentido de los tipos de pacientes, es que hubo una tendencia a tener menor mortalidad en los pacientes que fueron intervenidos tempranamente, pero sin que esto haya sido estadísticamente significativo.
y sí fue favorable con respecto a la insuficiencia cardíaca, a la internación por causas cardiovasculares y también a la menor presencia de stroke en estos pacientes con intervención más temprana. Entonces, como mensajes finales, creo que debemos determinar adecuadamente el grado de severidad de la estenosis y la presencia y ausencia de síntomas. Tenemos que asegurarnos un seguimiento correcto y evitar la pérdida de los pacientes diagnosticados con estenosis aórtica severa, es decir, que tenemos que tener programas de enfermedades valvulares. Debemos saber la mortalidad hospitalaria de nuestros procedimientos y adecuarlo a cada paciente de forma individualizada. Y es por ello que es uno de los motivos que tenemos que conocer nuestros datos y estamos llevando a cabo un registro. Y por último, la conducta invasiva en pacientes asintomáticos se relaciona con menor hospitalización y ACV y tiene tendencia a tener menor mortalidad versus la espera supervisada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Santiago. Muy clara tu presentación. Y ahora le vamos a dar la palabra al doctor Ita, un amigo. Él es doctor en medicina, actualmente es consultor del Servicio de Cardiología del Hospital Austral, es profesor adjunto de la Cátedra de Fisiopatología de la Facultad de Medicina y actualmente es director del Departamento de Desarrollo Académico. Y la pregunta que queremos que nos responda es en aquellos pacientes con estenosis aórtica de grado severa y bajo riesgo quirúrgico, si la TAVI es una opción en la República Argentina. Bueno, muchas gracias, Sergio, por la presentación. Gracias a la sociedad por compartir esta linda mesa. Y yo me voy a remitir básicamente a la consigna que hemos tenido a lo largo de esta mesa, ¿no es cierto? Y para ello entonces voy a tocar estos puntos. La evidencia de los trials, la evidencia en el mundo real, aspectos particulares de la población analizada, las guías, la evidencia en la Argentina y conclusiones para una respuesta posible. La evidencia de los trials, en general se han tomado 3 grandes trials, aunque esto no es estricto, como trials ejemplo de randomizados controlados de bajo riesgo, y estos son el Evolute Low Risk, el Partner 3 y el Notion, que también se ha tomado, aunque sabemos todos que el Notion en realidad tiene un mix de pacientes, tiene un porcentaje de pacientes que son más de riesgo intermedio, tipo Surtavi, pero se lo ha incluido en general en la evaluación de este grupo de pacientes de bajo riesgo. Acá vemos la mortalidad a 5 años y a 2 años, básicamente tenemos que mirar la de 2 años porque es la que abarca estos 3 estudios, donde al menos nos muestra que en el bajo riesgo la TAVI es no inferior a la cirugía. Lo mismo ocurre con los datos a 30 días y con el de mortalidad y con el stroke a 30 días. En el bajo riesgo, el Partner 3, en un primer seguimiento, ahora después les voy a mostrar un segundo seguimiento, a 12 meses, nos muestra en los eventos duros de combinados, muerte, stroke y rehospitalización, o muerte por cualquier causa, que la TAVI es no inferior a la cirugía cardiovascular. Es importante que eso se sostiene en general en casi todos los aspectos de la población descripta, aunque es importante remarcar que es claro el beneficio, sobre todo cuando estamos hablando de pacientes de más de 74 años, y como ustedes ven, toca la línea cuando los pacientes tienen menos de 74 años de edad. Acá lo que les comentaba, en seguimientos más prolongados, en el Evolute Low Risk, ahí a 3 años, y en una carta de lectores que apareció incluso el seguimiento a 4 años, demostrando la no inferioridad de la TAVI, y abajo el Partner 3 a 2 años. Por lo tanto, cuando agrupamos estos estudios, parece ser que en el bajo riesgo, la intervención, básicamente con TAVI, tendría un beneficio, al menos en estudios randomizados, controlados, con las características poblacionales que vamos a charlar en un minuto. Porque los trials de estas características tienen algunas fortalezas, pero también algunas debilidades. Fortalezas son randomizados y seleccionados por grupos interdisciplinarios de expertos. Los grupos están bien balanceados. Hay escasa pérdida de pacientes en el seguimiento y los endpoints son duros, básicamente mortalidad.
pero hay algunas debilidades. Los protocolos de inclusión y exclusión son muy específicos y los pacientes en general son de edad avanzada. Son centros de muy alta experiencia, tienen sponsoreo de la industria, la duración de seguimiento es variable, pero va entre 2 y 4 años como máximo. Hay exclusividad en general de un tipo de válvula y el acceso siempre es transfemoral. Y en el mundo real, bueno, en el mundo real en realidad hay algunos metaanálisis como este de Ando, donde en realidad es cierto que están un poco más mezcladas las poblaciones, pero tanto en el grupo randomizado controlado, que es la parte de arriba de estos trabajos, vemos que sí hay una tendencia a favor de TAVI, pero es eso, una tendencia. Y abajo, que son con Propensity Score Match, ahí vemos que directamente no hay tendencia, por el contrario, pareciera que les va a ir o que les va mejor con la cirugía. El único trabajo que tenemos actualmente, el Dedicate, es un grupo de unos 32 centros alemanes que han hecho la colocación de válvula percutánea con las características de que no es esponsoreado, que no es una única válvula y que es multicéntrico, o sea que le da bastante valor porque es un estudio del mundo real, muestra la no inferioridad de la TAVI a 12 meses en una población de pacientes tratados de bajo riesgo. De todas formas, es importante recordar que hay una serie de semáforos para la TAVI en estas poblaciones. Un semáforo general es que todavía no tenemos suficiente cantidad de evidencia, es una luz naranja. Una roja es que no aplica para bicúspides y muchas veces los bajos riesgos se presentan más frecuentemente, aunque no son sinónimos, ya lo vamos a compartir eso, en gente más joven, donde la bicúspide ocupa un rol importante y en eso claramente es un semáforo rojo. También es un semáforo naranja el hecho de que no se ha probado con suficiente evidencia en enfermedad valvular concomitante o en enfermedad vascular asociada. Y otro semáforo en rojo es que siempre que se ha probado y discutido esto es exclusivamente con un adecuado acceso transfemoral, no con accesos transfemorales hostiles o sin posibilidad de acceso transfemoral. Aspectos particulares de toda esta población que estamos charlando y que nos está mostrando algún grado de evidencia. Bueno, de nuevo el partner, el primero son pacientes añosos. El segundo, cuando la cirugía avanzó sobre el bajo riesgo, sí bajó su edad en las intervenciones. Pero ustedes vean que la TAVI mantiene en tratamiento en esta población con edades elevadas. Y acá viene algunas cosas que parece de perogrullo aclararlas. Sin embargo, es bueno aclararlas. Bajo riesgo no es baja edad. Bajo STS no es bajo riesgo. Bajo riesgo no es baja friabilidad. Bajo riesgo no es lo mismo que bajo riesgo para TAVI. Y bajo riesgo no es lo mismo que asintomático. Y pareciera, insisto, de perogrullo, pero es bueno repasarlo. La evidencia de los estudios randomizados controlados avala TAVI en todos los grupos de riesgo, pero son en general de edad elevada y bajo riesgo, como decíamos, no es baja edad. Por otra parte, todos estos trabajos, los remarco porque vale la pena tenerlo presente, excluyen válvula aórtica bicúspide, excluyen low flow, excluyen enfermedad coronaria asociada severa, excluyen enfermedad concomitante valvular, excluyen enfermedad vascular periférica, excluyen cuando hay riesgo anatómico, particularmente para acceso transfemoral. Y como decía hace un ratito Santiago, el low risk no es asintomático. Y esto no es menor, porque estos dos trabajos, uno, ¿qué les va a pedir? Es cierto, pueden dar, como comentaba recién Santiago, un poco más de beneficio en reinternación o en hospitalización, pero cuando uno va a definir una ampliación significativa desde el punto de vista epidemiológico de la base poblacional sobre la cual va a actuar, tiene que ser muy riguroso en la toma de decisiones. Ni hablar que tendríamos que tener los resultados de ellos, que no los tenemos. Pero aparte de que tendríamos que tener los resultados de ellos, insisto, cuando uno amplía, va a pedir mortalidad. ¿Por qué? Porque está obligado, porque ahora no va a indicar en algunos pacientes, va a indicar en muchísimos pacientes, porque los que hacemos válvulas sabemos que tenemos muchos asintomáticos. Y tanto el EVOLVE, como comentaba Santiago, no da mortalidad, y el Early TAVR
podríamos discutir en todo caso en la parte de discusión, tiene bastantes limitaciones y la fuerza la tiene en la hospitalización y rehospitalización, pero no tanto en la mortalidad. En consecuencia, son trabajos que nos dicen, a ver, tengan cuidado si ustedes van a bajar una normativa, ustedes me refiero a la comunidad médica en general, sobre una base poblacional tan grande como es la de los asintomáticos. Por otra parte, la durabilidad es otro problema, y ya lo sabemos esto, y el único estudio que tenemos con seguimiento alejado es el Notion, y sabemos que el Notion tenía 280 pacientes y hoy le quedan 100 pacientes. O sea que con la mortalidad y el desgranamiento quedan poquitos pacientes, sabemos que a 10 años no ha mostrado inferioridad. Esas son las debilidades. La fortaleza, es cierto, utilizó los criterios para evaluar el daño estructural de la válvula con el VARC-3 y también el daño de la bioprótesis propiamente dicha. Y es cierto, a 10 años no ha mostrado inferioridad la TAVI. Ahora bien, el otro punto importante, que no me parece menor cuando estamos considerando bajo riesgo y ampliar poblaciones, es la costo-efectividad. Acá vemos en el estudio Partner cómo le da en general la costo-efectividad, excepto en los 30 días, obviamente, excepto en el inicio, porque obviamente que el costo hay que absorberlo en el procedimiento. Después en las consultas entre 30 días y 6 meses, y después sí da a favor de la TAVI. Pero yo quiero remarcar algo. Para que algo sea costo-efectivo debe impactar en la sobrevida o fuertemente en la calidad de vida, sin destruir al sistema económico que lo sustenta, porque si no, sabemos que la salud es finita desde el punto de vista económico. Y por otra parte, con la data disponible no parece que tengamos toda la evidencia aún suficiente, y muchas de las alteraciones que se provocan con la TAVI son alteraciones que se van a manifestar seguramente alejado en el tiempo, particularmente el marcapaseo, el leak o la durabilidad. Por otra parte, tenemos que imaginarnos cómo impacta la costo-efectividad de acuerdo al sistema de salud que tenga ese país. Y acá, por ejemplo, tenemos cómo impacta en el sistema de salud de Francia, que si bien se acerca a cero, de todas formas es favorable. Para los franceses pareciera que los números de su sistema de costo-efectividad en el sistema de salud es a favor. Lo mismo ocurre en el sistema de salud escandinavo, pero siempre teniendo presente, estamos hablando ahora de países ricos, con resultados o centros especializados con muy buenos resultados, y aún así se está a favor, pero como ustedes ven, se acerca a la línea de punto neutro. Ahora el NICE, por ejemplo, en otro escenario del sistema de salud, fíjense lo que dice en el 2021. La primera intervención en el bajo e incluso en el riesgo intermedio debe ser quirúrgica, porque en su sistema de salud la TAVI no es costo efectiva. ¿Qué dicen las guías? Bueno, sabemos lo que dicen las guías. Las guías han puesto puntos de corte, básicamente en base a edad, como la europea que vemos acá, dice más de 75 años. Fíjense que, no digo que sean tramposas las guías, sino que se eximen de entrar en algunas zonas de conflicto. Dice, más de 75 años, con un riesgo altísimo o alto, y sí, ese ya sabemos. Pero no habla del intermedio ni del bajo, pero dice después que, bueno, y si fuera pasible de ir por vía transfemoral, podría considerarse TAVI. Los americanos corren todavía un poquito más, ese punto de corte a 65 años, podríamos discutir si la edad debe ser un elemento definitorio en toda esta toma de decisiones, da para un capítulo de discusión aparte, y que bueno, si tú tienes buen acceso transfemoral, to share, dicen ellos, ¿no? Compartir con el paciente. Yo creo que uno puede compartir con el paciente, por supuesto que sí, debe ser así la medicina, pero estoy seguro que si uno le dijera, menos de 65 años te la pagás vos, creo que el compartir se acabaría bastante rápido. La evidencia en la Argentina, bueno, muestro con orgullo que nuestro servicio, formando parte de algunas de las cosas que hemos mejorado para Joint Commission, nosotros publicamos nuestros datos en forma relativamente regular en la mayor parte de las áreas, porque es una forma que el paciente sepa a dónde va. Pero fíjense lo que pasa, que ya lo ha comentado Pablo en la introducción, y bueno, y lo comentó obviamente Victorio, esto fue una gentileza de Victorio. Fíjense lo que tenemos. Digamos, acá estamos entre casa, pero da vergüenza. O sea, tenemos cosas viejas
y aún siendo viejas, algunas un poco mejor, como bien lo dijo Pablo y también Victorio, él es música, pero aún así, 7.9% de mortalidad en stenosis aórtica, más cercano el Conarec 16, 8.91, más cercano el Argen del 2023, 9% en valvulares, o sea, un poco viejo y malo. Y sin embargo, esta línea naranja que ven aquí es el aumento con el que venimos instrumentando la TAVI, pero la verdad que con cuáles datos. Y cuando vamos a lo que tenemos, hasta este metaanálisis que hizo la gente de CEMIC, Boisonet y colaboradores, que dice, bueno, 2021 es este metaanálisis, mortalidad hospitalaria 8% para nosotros, dice con significativa heterogeneidad que ha sido observado tanto en el éxito del proceso, en el requerimiento de marcapasos y en la presencia de insuficiencia aórtica post-procedimiento. Ustedes podrán decir, bueno, en 2021 hemos mejorado, sí, hemos mejorado, pero aún así, fíjense, cuando él compara a 30 días los datos del metaanálisis hecho en varios países de Sudamérica, no es Argentina solo esto, está Brasil, hay varios países de Sudamérica, fíjense comparado con Alemania o con Francia o con Reino Unido. Y en las conclusiones él pone poblaciones incluidas predominantemente no de alto riesgo, tasa de eventos impresiona alta, lo de impresiona, sí, impresiona porque uno se asusta, pero mortalidad hospitalaria 8%, mortalidad a 30 días 9.7%, desfavorable comparación con los registros del primer mundo, incluso de fechas previas. Por eso, esta iniciativa que ha tomado la FAC, la SAC, el SOLACI, o sea, esta iniciativa de tener un registro es realmente de mucha trascendencia. Por eso que, como conclusiones para una respuesta posible, yo diría, para que una toma de decisiones sea costo efectiva, debe impactar en la mortalidad y en la calidad de vida y debe tener una economía sustentable, agregaría. Segundo, bajo riesgo no es sinónimo de baja edad ni de otras variables como asintomático y como fragilidad. Las diferencias entre los resultados de los trials y del mundo real no debe ser subestimada. No la podemos subestimar con la evidencia de la literatura de primer mundo, imagínense con la nuestra. Los pacientes de trial son altamente seleccionados con fuertes criterios de exclusión y acceso exclusivamente transfemoral. La relación costo-beneficio de TAVI es alta en alto riesgo y alta edad. Cuando empezamos a bajar del riesgo y la edad, estos beneficios y costo-efectividad se reducen. Aún en países desarrollados, la evidencia en bajo riesgo todavía es escasa, pero claramente aún así hay tendencia hacia la TAVI. Los resultados en Sudamérica no parecen comparables a los centros de excelencia a nivel mundial. La evidencia en Argentina no existe. Discutir una indicación de esta jerarquía sin evidencia es imposible, y yo ampliaría, sobre todo cuando empezamos a hablar de poblaciones epidemiológicamente importantes, con mucho N de pacientes. Una cosa es hacer un desastre chiquito y otra cosa es hacer un desastre grande. La necesidad de registros serios en nuestro país es imprescindible para nuestra toma de decisiones. Bueno, muchas gracias. Excelente, Alejandro. Muchísimas gracias por compartir esta presentación que sin duda todos la hemos disfrutado. Dando continuidad a esta actividad, deberíamos tener la presentación del doctor Walter Rodríguez, que es el jefe de cirugía cardiovascular del Sanatorio Finoquieto, para en este contexto hablar sobre si la cirugía de reemplazo valvular aórtico está en peligro de extinción. Lamentablemente, Walter ha sufrido una demora en quirófano, que su principal responsabilidad es estar ahí y no nos puede estar acompañando, por lo cual creo, Sergio, que podemos empezar un poquito la discusión de estas tres magníficas presentaciones que tuvimos oportunidad de disfrutar. No sé si querés empezar con algún comentario, alguna reflexión o alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de oír. Bueno, la verdad que nosotros no queríamos ser verdugo de nadie, pero no estando el cirujano, me parece que vamos a tratar de ponernos, sobre todo yo, Aníbal, que no soy que no soy hemodinamista, voy a tratar de ponerme un poco en esa posición.
La primera pregunta es más básica, porque hablamos de intervención, hablamos de asintomático, hablamos de severo, y muchas veces la evaluación de los síntomas es muy subjetiva. La evaluación de la severidad es el gradiente, es el área. Entonces, la primera pregunta que les voy a hacer es, ¿qué es un paciente asintomático? ¿Cómo evalúo los síntomas en este grupo de pacientes? ¿Y cuándo realmente una valvulopatía es severa? Santiago, ¿querés tomar la primera respuesta a esta pregunta que puede ser? Es una pregunta sencilla y básica de todos los días. Sí, totalmente, Sergio. Yo creo que ahí estás dando en un punto que parece, como decía recién Alejandro, una simpleza, pero no lo es. De hecho, muchas de las dificultades en relación a una de las críticas, por ejemplo, al estudio de Henry Tavern fue la precocidad con la que los pacientes se pasaban de una rama a la otra. Entonces, la verdad que la determinación de los síntomas no es tan simple. Como mencioné en la charla, creo que debemos hacer uso de los métodos complementarios como la prueba de esfuerzo, sobre todo en estos pacientes, pero sin lugar a dudas también se dificulta porque son pacientes añosos, muchos de ellos no pueden ser sometidos a este tipo de pruebas, así que lo cual dificulta aún más la determinación de la presencia de síntomas o no. Creo que es mucho más fácil en pacientes más jóvenes, ¿no? Para pacientes quizás de 65, 70 años de edad que te puedan referir de una manera mucho más simple los síntomas, pero sin lugar a dudas, esa pregunta nos la hacemos todos. Y creo que en realidad la respuesta, si yo tengo que hablar desde el punto de vista del seguimiento de los pacientes, yo creo que acá tenemos dos grandes o dos maneras de visualizar esto. Como mencionó Alejandro, una cosa es este grupo de pacientes a nivel poblacional, que creo que tenemos un problema de salud no solamente es global, que se escapan un montón de pacientes con estenosis aórtica severa que no son tratados, pero cuando vamos al término individual, es decir, que cuando tenemos el paciente mano a mano, ahí intervenimos nosotros en el seguimiento. Y ahí, cuando tenemos un buen seguimiento, a mí me da la impresión, y ahí doy mi opinión, creo que el paciente no se te va a escapar. Si vos tenés una buena relación médico-paciente y tenés un buen seguimiento, vos le vas a poder individualizar el tratamiento y darle el tratamiento adecuado en el momento adecuado para ese paciente. Esa es la impresión que yo tengo. Ahora, Alejandro, yendo al asintomático, muchas veces los asintomáticos uno lo toma como que son de riesgo bajo de eventos. Ahora, dentro de ese bajo riesgo, no todos son iguales. Entonces, está la función ventricular, está la función de fibra, están el grado de calcificación. Realmente, ¿uno puede tomar decisiones con esos parámetros en un asintomático? ¿O en realidad es un arte que uno implementa un poco en forma personalizada, pero con no tanta evidencia? Mira, primero quería hacer un breve comentario respecto a lo previo. Cuando todos entramos en la profundización de la lectura de Generó, que a todos los que hacemos válvula lo vemos, y los estadios 1, 2, 3, 4 de repercusión, y las curvas de mortalidad acorde a los estadios, todos los que somos clínicos nos preguntamos algo internamente que la gente de Mayo Clinic, por supuesto, se lo preguntó y lo contestó. Dijimos, pero ¿hasta qué punto pesan las comorbilidades en estas poblaciones y hasta qué punto pesa la válvula como responsable? Porque nosotros queremos saber que lo que le pasa es por la válvula. Y la gente de Mayo, esto uno se lo preguntaba, pero no tenía la población, la gente de Mayo agarró y dijo, bueno, perfecto, vamos a hacer una cosa, vamos a tomar el Generó y lo vamos a aplicar en estenosis aórtica leves, solamente leves. Y le dio las mismas repercusiones, 1, 2, 3, 4, con las mismas curvas de mortalidad
que vemos en las poblaciones severas. Entonces, ahí aparece una demostración que está linkeada a lo que decíamos hace un ratito de asintomático, no asintomático, porque estos pacientes tienen muchas cosas y esas muchas cosas pesan y le pesa al que la tiene leve y a la que tiene severa. Entonces, si usamos el Generó para el leve, entonces ¿qué? ¿Vamos a operar los leves? No, quiere decir que nuestra interpretación clínica es todavía mucho más compleja para limpiar al paciente y saber qué paciente realmente tenemos enfrente. Por eso voy ahora, yendo más específicamente a lo que me preguntas, yo uso siempre una frase que me impactó a mí cuando lo tuvimos a Blaise Carabello con nosotros, que dijo: yo, estimados colegas, les voy a decir algo, yo uso muchas cosas. Uso si hay mucho calcio en la válvula, si la velocidad está muy aumentada, pero ¿saben qué? No uso el área, por ejemplo. El área no me sirve para saber si un valvular es severo. Entonces, dicho esto, ¿por qué? Porque el primer paso para ir a un asintomático, a afinar la punta del lápiz y usar algunos marcadores accesorios, entiéndase, strain, resonancia con fibrosis, resonancia con T1 mapping elevado, ProBNP, curva de ProBNP, es primero yo tengo que estar totalmente seguro que es severo. ¿Qué quiero decir con esto? Si a mí me ponen en un informe gradiente pico de 60, gradiente medio 40, 38, pero área 0,7, así que es severa, yo ya tengo un problema porque mi paciente está sucio del vamos en la definición ecocardiográfica de severidad. Y entonces yo me voy a empezar a embarcar en pedirle el strain, el ProBNP, cuando de repente tengo que asegurarme si es severa primero. Por supuesto. Entonces, en la práctica, yo cuando tengo estos pacientes que voy a afinar el lápiz, lo primero que hago es tratar de reconfirmar severidad. Primero, vos lo sabés bien porque me corro hasta la ecocardiografía y ¿qué te digo? Haceme un buen ecodoppler, por favor, porque yo necesito saber con seguridad de qué estenosis aórtica estoy hablando. Si vos me decís seguro es severa, es severa. Por eso la importancia también de trabajar en grupos de válvulas, porque los que hacemos válvulas sabemos con quién y cómo estamos trabajando, porque si no es como imposible. Si cada variable que me van a dar es una variable móvil, ¿cómo yo armo algo fijo? Imposible. Después, si vos me decís, puede ser severa, la miramos, tiene mucho calcio, voy a la tomografía. Busco un dato que me trate de reconfirmar que es severa. Y si llego entonces ahora sí a la conclusión que es severa, lo primero que hago, como dijo Santiago, es un ecoestrés. Nosotros hacemos ecoestrés. Después que el ecoestrés es negativo, entonces si tengo una velocidad criterio Soto o criterio Rosenheck de 5 metros, bueno, si es 5,5 más fácil, pero 5 metros, y está realmente asintomático, hace una buena prueba, pero tiene 5 metros, yo ya tengo casi una indicación 2A, yo digo, bueno, y con esto cierro, porque si yo, indicación 2A, ¿2A en dónde? Porque esta es la pregunta de siempre, por eso yo tengo que tener mi número. Porque el 2A, y che, ¿vos qué mortalidad tenés? No, yo el 6%. No, 2A se te lavó. Entonces, es 2A si vos me decís, y che, ¿cuáles son tus números? Estoy con una mortalidad de 1,5, es 2A. Entonces yo tengo que confirmar primero si realmente es severo, después saber si puedo aplicar en mi grupo una indicación 2A, porque si no, ¿para qué voy a seguir discutiendo? ¿Y para qué voy a pedir un ProBNP si mi grupo no puede acceder a una indicación 2A? Y ahí entonces sí pido el ProBNP en curva, quiero el strain y quiero eventualmente la resonancia. Vengo de una confirmación de que es severa, de una velocidad que es severa y vengo de un tipo totalmente asintomático con un muy buen ecoestrés. Pero ese tipo sí, porque yo creo que muchos de estos trabajos nos dan, y acá termino, no dan porque estamos tomando la población in toto, pero adentro de esa población es seguro que hay algunos de alto riesgo.
Pero el trabajo que tengo que yo hacer es identificar cuáles son los de alto riesgo que están ahí adentro. No todas, no, más vale que todo nos va a dar, pero hay algunos que sí. Y acá no podemos jugar como el CDI, se lo pongo a todos. No, acá se lo opero a todos. ¿En dónde? Esta discusión es apasionante, pero yo quería asintomático, bajo riesgo, cuándo tratar, se puede tratar, pero Victorio, hay algo que nosotros no sabemos y es cuántos pacientes con indicación de tratamiento, sea cirugía de reemplazo valvular o sea un implante valvular transcatéter, no están siendo tratados en nuestro país. Y esos son los pacientes que tienen peor destino, peor pronóstico. ¿Querés hacer alguna reflexión con respecto a eso y la posibilidad que nos va a dar de conocer cuál es esa realidad también en el manejo de nuestro país de los pacientes con estenosis aórtica severa y sintomática? Bueno, gracias por la pregunta, Aníbal. Tomando tu pregunta, quiero contestar la anterior un poco más, y va todo enmarcado en lo mismo. Estamos discutiendo si el EARLY TAVR va a cambiar las guías, porque hay algunos que quieren cambiar. No, lo que tiene que cambiar estos trials es la vigilancia más estrecha de los pacientes, eso seguro. El paciente asintomático lo tenemos que seguir y no es joda. Es decir, y como dijo Santiago, el cara a cara, cada uno y de seguimiento. Pero tengo que conocer mi mundo real, porque si no lo voy a someter a un centro que no es Surtavi, no es Generó, y lo voy a terminar matando con intervención. Entonces, no apliquemos publicaciones a nuestros pacientes del día a día. Entonces, tomando esto, en la balanza, ¿qué haría en el asintomático? Busco los factores de riesgo que dijo Alejandro. Lo conozco de pe a pa al paciente, qué síntomas cambiaron, le hago la PEC, pero obviamente, ¿dónde lo mando si lo tengo que intervenir? Y otro problema es cuánto tiempo de espera tiene mi sistema de salud, que es otro tema que surge de los dos trabajos, como dijo Santiago antes. Si yo lo dejo a libre evolución, ¿lo voy a ver dentro de un año? No, lo tengo que ver. Y si yo tengo que operarlo, ¿dónde? Rápido. Entonces, todo tiene que cambiar. Y lo tenemos que aplicar a Latinoamérica y a Argentina. No sabemos nada. Entonces, retomo esa pregunta, intentando contarlo de Aníbal. No sabemos nada, no tenemos evidencia de nada. Si no empezamos con un registro, no podemos hacer ningún... Al margen de las evidencias que los trials tienen sus evidencias, hay que tomarla, el mundo real es diferente, y si yo no conozco la mortalidad de mi centro, ¿cómo les va en TAVI a mi centro? Pues es otro tema también, porque los registros de TAVI también se han hecho, lo hemos mostrado, ninguno auditado, el que quiere lo pone, y con estos números que mostramos, que son dantescos, es la realidad, muchachos, en realidad la mortalidad es esa. Nosotros hicimos el análisis del CONAREC 16 y desglosamos, me dieron la posibilidad de verlo. Hay centros que son de línea de primera línea y hay centros que son no impresentables, es su realidad. Pero si presento esos números, lo estoy matando al paciente, entonces ni pensar en asintomático. Entonces, ¿para qué un registro? Tengo que conocer qué pasa, yo así vuelco la balanza en el asintomático o no, la gran discusión, en el moderado o no, y los pacientes que se nos están escapando, que se están muriendo en seguimiento, el trabajo de Generó con las discusiones, esto no está pasando en todo momento, no hay un criterio de alarma con la estenosis óptica. Los españoles tienen ese problema, nosotros tenemos más problema con eso. Hacer campaña publicitaria, mostrar que en vez del Botox se use, se entiende, porque se hace campaña publicitaria con el cáncer de próstata, pero la estenosis óptica mata, lo dejamos ir, entonces el registro es fundamental, tenemos que, y no lo sabemos, me juego a tu pregunta, Aníbal, y sí, y en nuestro sistema de salud hay muchos pacientes que siguen su evolución y mueren sin llegar a hacerse ni un eco muchas veces y no entran por la puerta inicial del eco de control. Entonces no sabemos qué le pasa y no sabemos, pero no sabemos cuándo intervenimos, muchachos, no podemos, y termino, si no me cuelgo, no metan la calculadora del ISTIES, señores, al que me está escuchando, no calculen por ISTIES. Si leen la ISTIES dice, si usted está dentro de un rango de 1, más o menos desvío estándar. ¿Qué significa eso? Calibren ese score a su realidad. Tengo 100 pacientes, se me muere el 15%. Bueno, es mi realidad, pero no hago un cálculo de que tengo un ISTIES de 3, porque acá también está el tema de bajo riesgo. Muchos pacientes son de más alto riesgo y entran como bajo riesgo. Entonces hay muchos pacientes que deberíamos darle tal vez la oportunidad de una intervención no invasiva, como el TAVI, o menos invasiva, y lo terminamos operando como bajo riesgo. El paciente se lo llevan puesto en la cirugía, muchachos, lo operan porque ese centro tiene una mortalidad duplicada.
por el mero hecho de cómo manejan al paciente, fracaso de rescate. Bueno, es así. Y si ese centro no sabe la mortalidad, dentro de 10 años va a mejorar, como nos pasó en el instituto a nosotros. Una vez nos encontramos 12% de mortalidad global, más madera, pero bueno, en Alto Río se fue mejorando, se fue bajando. Si no conoces dónde está, con el INDEC no vamos, tenemos que saber la realidad. Santiago. Quería hacer un comentario en relación a esto que venimos hablando entre todos y que es una impresión personal. Yo creo que cuando hablamos de las guías y de determinar el acceso de estos pacientes a tratamiento, me parece que está bueno extrapolarlo a situaciones como, por ejemplo, la plástica de la válvula mitral, donde las guías claramente expresan que el paciente tiene que tener el centro, tiene que tener una probabilidad de reparación de ese paciente mayor al 95% y el volumen de pacientes operados en ese centro tiene que tener por lo menos más de 50 por año de plásticas mitrales. Yo creo que si de alguna manera esto se llegara a trasladar a alguna indicación de guía, sin lugar a dudas, este tipo de parámetros tienen que ser tenidos en cuenta, es decir, el volumen que tiene el centro, los resultados que tiene el centro, se tienen que adecuar a la indicación, como hemos visto en nuestros estudios. Porque cuando hablamos de que estos pacientes tienen una mortalidad de 0% o de 1% en estos trials, es una cosa que más allá de nuestros números, como lo vimos reflejados durante la charla, que son altos, yo no creo que tampoco en Estados Unidos los tengan en la realidad, ¿no? Fuera de estos centros de élite que publican y donde se realizan los estudios. Entonces me parece que esas circunstancias, si se emite una directiva, tienen que ser tenidas en cuenta y que tu centro tiene que tener buenos resultados para avanzar con esta terapéutica, ¿no? Victorio. No, tomando lo de Santiago, tenemos, bueno, muchas deudas en el sistema de salud. Otra de las deudas es definir centro de alto riesgo. No vamos al otro extremo para la cirugía, estoy hablando inclusive. Si yo tengo un paciente de alto riesgo, tengo que tener mi vergüenza de decir, che, yo a este paciente lo mando a un centro que no lo voy a matar. Entonces tenemos que, pero para eso necesitamos que el salud pública obligue a los centros, obviamente estoy hablando de una imposible, pero aunque empiecen a mostrar sus números y con su transparencia. La doctora Delgado, y Aníbal no me vas a dejar mentir, cuando explicó cómo se armó el sistema de salud de Holanda, de TAVI, los 5 grandes centros los obligaron a los 5 a ser auditados. Rotterdam no entró y lo sacaron, y es Rotterdam. Y después Rotterdam vino con el caballo cansado y dijo, entro. ¿Por qué nosotros no, chicos? Y si la mortalidad es más alta, y como decía Santiago, la variabilidad existe siempre. Los centros tienen variabilidad. No importa, hay una banda de pacientes. Pero, ¿qué quiero decir? Conozcamos la mortalidad y si eso lo ponemos en guías, pero esto tiene que ser, ¿quién va a hacer esto? Salud pública. Imposible. Entonces empecemos nosotros a auditarnos de alguna manera seria. No auditoría interna. Yo me puedo auditar en mi centro y yo total, si digo, no, que me audite uno de afuera. Y entonces eso le da robustez a la verdad. Entonces decir, che, qué bueno, y eso enseña, pero nos cuesta y nos va a costar. Es un cambio, me parece un cambio filosófico de cultura, es un cambio cultural. Hacer registro y auditado, no lo tenemos. Tenemos que aprender, empecemos, es el momento, y Latinoamérica ni hablar. Una de las respuestas que nos debería dar el registro también y que sin dudas la va a dar es no solamente lo que decíamos, cuántos no llegan a tener un tratamiento, acceso a un tratamiento, sino los tiempos de espera, porque los tiempos de espera son un determinante muy importante del resultado que vamos a tener, sea para la cirugía o sea para un implante valvular transcatéter. Muchos de ustedes lo saben, desde el año 2016, para mejorar el acceso al tratamiento de la estenosis aórtica en Europa existe la iniciativa Valve for Life, y en el año 2019 en el Reino Unido vieron que el tiempo de espera para un TAVI era de 150 días. En esos 150 días
el porcentaje de pacientes o que se morían esperando o que se internaban por insuficiencia cardíaca y obviamente llegaban en peores condiciones a la intervención definitiva, hizo cambiar la política del Servicio Nacional de Salud. Es decir, que estos datos son realmente lo que podamos obtener también desde ese aspecto, va a ser de extrema utilidad para los pacientes, que sin duda son los beneficiarios principales de todo este tipo de iniciativas. Sí, yo creo que un tema muy importante es el primer punto, que no es un problema solamente de Argentina, es un problema internacional. Los pacientes valvulares están subtratados en todos los lugares. O sea que el primer punto yo creo que es un tema por evaluación insuficiente, por seguimiento insuficiente, por problemas del sistema. Después creo que cuando uno por ahí hace el análisis de costo-efectividad, ese análisis de costo-efectividad es un análisis que incluye todos los centros, que lo está comparando muchas veces con centros de excelencia quirúrgicos por ahí, que no representan en absoluto la mortalidad de la cirugía cardiovascular, que es mucho más alta. Ahora, ¿cuál creo que es un gran problema? Tenemos pacientes subtratados, somos un país pobre o empobrecido, y muchas veces lo que sucede es, como tengo una mala cirugía o tengo una mala referencia quirúrgica, le indico un procedimiento endovascular a un paciente que por ahí a veces fuerzo la indicación de un procedimiento que vale 4 veces más caro muchas veces. Entonces, yo creo que la Argentina no solamente gasta a veces poco en el tratamiento de estas patologías, sino que y se le restringe a pacientes que se necesita, sino a veces por una mala cirugía se terminan, como también a veces pasa también con la cirugía de revascularización, forzando los procedimientos en pacientes que tienen menos criterio. De modo que yo creo que me parece que esta información que vamos a tener, creo que debería tener un pre y un post en el tema de lo que tiene que ver centros auditados en la República Argentina. Y creo que me parece que ahí tenemos un foco de esfuerzo conjunto de las sociedades, porque si el objetivo de todo esto, ¿cuál es? Es beneficiar a los pacientes, no es yo puedo, donde el tema es un tema de otra índole. Entonces me parece que sería bueno, ustedes como investigadores principales, es una lástima que no estén los cirujanos, pudieran tomar este guante y trabajar para que en la Argentina se auditen los resultados de los procedimientos. ¿Querías hacer un comentario, Victorio? No, pero igual es parte de lo que decía Santiago y encaja con lo que estás hablando vos actualmente. Esto y no es una competencia, Tavi, con cirugía, es un concepto importante. Tenemos que trabajar todos juntos para la mejoría del paciente. Aprendamos de todo. De hecho, ahora hago de Walter. Desde que apareció el TAVI, los cirujanos empezaron a ampliar más el tracto de salida del ventrículo en pos de. Antes no le es decir, ¿se entiende? Busquemos la mejoría y trabajemos en conjunto. Ahí está el alto riesgo que decías vos, Sergio, recién. El alto riesgo muchas veces es forzado, se evalúa mal el riesgo porque no es alto, no es bajo, es alto. Estamos primero evaluando mal, entonces. Y los cirujanos han mejorado de la mano del TAVI, se están matando ahora por perfil. A poner válvula de mejor perfil hemodinámico, ampliar el tracto de salida, lo ponen más supranular. Es decir, trabajamos en conjunto, es un trabajo, no es, las dos métodos son complementarios, eso es fundamental. En la medida que mejore uno, pero siempre con la auditoría de lo que está pasando, es decir, el mostrar los números. Y a tu pregunta, hoy tomamos el guante. Nos está costando convencer a los centros para que muestren sus números en forma confidencial en una caja asegurada de que no se lo vas a mostrar. No quiero ser pesimista. Es un inicio. Imaginémonos si esos centros van a dar sus datos para que el ministerio, lo veo muy utópico y muy difícil, pero bueno, es un camino. Lo tomamos el guante, pero ustedes no saben lo difícil que es que los centros te den los datos y que se estén confiados de que, bueno, lo vas a divulgar. Y aparte que te lo dan como un. De hecho, los que están tienen que estar premiados de que están. Tenemos que decir eso. Y los que no están, bueno, tienen que estar, porque es una forma de validar lo bueno que estás haciendo. Si sos un buen centro, ¿por qué no querés que te lo validen? ¿Se entiende el planteo? Es muy difícil, pero tenemos que cambiar la cultura. Es difícil convencerlos. Pero bueno, vamos. Cuando uno analiza, vamos a ir al otro extremo, ¿no? Cuando uno analiza, por ejemplo, los
los resultados del PATMER en pacientes con STS más de 11, la intervención no modificaba la evolución natural de la enfermedad. Entonces, por un lado tenemos el riesgo, por otro tenemos el alto riesgo y el límite con la futilidad del procedimiento. ¿Cuál es la mirada? Y podés, por supuesto, participar como intervencionista, vos también, Aníbal, la mirada de determinar que a veces, aunque técnicamente se pueda, el paciente llegó a su limitación como opción de tratamiento médico. ¿Cómo es la mirada de ustedes en relación a la futilidad del procedimiento? Si querés, lo empiezo contestando yo para que lo complementen, pero sin dudas la selección del paciente es el producto de una evaluación multidisciplinaria. Idealmente, el lugar que tiene el gerontólogo incluido, además de todos los especialistas cardiovasculares y clínicos, tiene un gran valor porque existen situaciones en las cuales el paciente que es fútil hoy, obviamente no el que tiene una enfermedad no de mal pronóstico en menos de un año, el que es fútil hoy por comorbilidades que se pueden corregir, puede llegar ya sea a un TAVI o a una cirugía de reemplazo valvular aórtico dentro de 3 meses, cuando uno logró un mejor estado nutricional, cuando uno logró una mejoría de alguna falla orgánica asociada. Obviamente eso todo es producto del trabajo multidisciplinario y sin duda que uno de los puntos débiles que se permitió ver los estudios en los pacientes con contraindicación absoluta para la cirugía era que si bien inicialmente había un beneficio con respecto al grupo de observación y evolución natural de la enfermedad, había un porcentaje de pacientes que eran fútiles y que no tenían un beneficio. Por eso creo que la forma de identificación requiere realmente de un trabajo de heart team que no solamente es el cardiólogo clínico, el cirujano cardiovascular y el cardiólogo intervencionista, sino que involucra varias otras especialidades e idealmente también el gerontólogo, porque la mayoría de los pacientes estos fútiles son pacientes añosos. En el registro, perdón, porque está Pablo que pidió la palabra, pero en el registro relevamos también si el centro tiene heart team, porque ya ese dato es todo un concepto. Yo tomo dentro de las opciones de cómo fue elegida la terapéutica, Alejandro, está justamente esa opción de determinar si fue por derivación, por una cuestión económica o por el heart team directamente, si fue hecha la elección. Así que eso también está tenido en cuenta, como también la fragilidad de los pacientes. Pablo. Quería justo agarrar algo de lo que venía comentando Victorio sobre participar o no en los registros. Y después un comentario sobre qué enfermedad estamos tratando hoy. Yo creo que no estamos tratando la estenosis aórtica que tratábamos antes. Pero el primer concepto es que si nosotros queremos que el sistema de salud cambie, y si el sistema de salud está diseñado para que al paciente le vaya bien, y no al médico o a la institución, creo que tarde o temprano vamos a tener que empezar a medir y mostrar que somos para que la calidad se empiece a pagar. Si pretendemos que los médicos hagan residencia, se formen, pasan a los congresos, estudien, estén acá, tiene que haber una diferencia en lo que se percibe y cómo se retribuye. Y tiene que clasificarse a los centros según sus resultados y su calidad. Si no, vamos a tener una medicina de calidad. Primero de calidad y luego de equidad, porque la equidad no me sirve de nada. Tiene que ser equidad y calidad. La verdad que yo me voy a replantear para qué estamos inclusive las sociedades científicas. Yo creo que me parece clave mostrar los datos y demostrar quién es quién. Si queremos un sistema de salud, como decimos, para los pacientes, que el que se beneficie del paciente y no el sanatorio tal o la clínica tal o el hospital tal. Y eso creo que las sociedades un día vamos a tener que agarrar, como diría mi abuelita, el toro por las astas, porque es parte, es decir, cuando nosotros vamos al problema del sistema de salud, nosotros somos parte del problema.
somos parte del problema. Y si no, y Victorio puede marcar muy bien cómo puede explicar el Argen Score 1 y el Argen Score 2 en el mismo país. Es decir, las estadísticas de mortalidad de los 90 todavía se pueden seguir aplicando con el Argen Score 1 y después sí calibrarse un Argen Score 2 para las mortalidades que tienen que haber en esta época. Y esas dos realidades para el paciente son terribles. Que un centro, por el mismo evento, el mismo procedimiento, tenga el doble de mortalidad, yo pienso en ese paciente, en esa familia, y para qué estamos en la sociedad. Entonces, medir es una obligación de lo que hacemos. Y es el cambio cultural que habló Victorio. Cuando decimos que el sistema está roto, nosotros también somos parte del problema de por qué está roto. Y la calidad va a haber que pagarla. Pero lo primero que tenemos que empezar a medir la calidad somos nosotros, si no, no podemos quejarnos. Eso por un lado. Segundo, me parece muy interesante la segunda pregunta que hiciste, Sergio, y todo lo que ya acá somos todos grandes ya. Claramente estamos tratando otra enfermedad, ya no estamos tratando la estenosis aórtica. La estenosis aórtica que nosotros tratábamos en los 90, en los 80, era un músculo que tenía un estímulo de sobrecarga permanente que generaba hipertrofia, esa hipertrofia podía llegar a generar fibrosis. Hoy ese músculo que estamos tratando tiene hipertensión de hace tiempo, tiene enfermedad coronaria, tiene diabetes, tiene otra enfermedad, probablemente calcificación del anillo mitral y de la válvula mitral. Por lo tanto, las expectativas terapéuticas, que era profilaxia de la insuficiencia cardíaca, que era por qué mandamos a operar a un paciente, la valvulopatía que sea, hoy me parece que en la estenosis aórtica estamos viendo que estamos tratando insuficiencias cardíacas inestables por la válvula y transformándolas en estables. Podemos dar un orificio bastante respetable, que no es el ideal, pero ese músculo sigue enfermo, probablemente, y los datos están diciendo el 40-45% de los pacientes que van a TAVI queda con insuficiencia cardíaca. Hay unos registros europeos que asustan. Por tanto, me parece muy importante el seguimiento de estos pacientes. El INCOA presentó un trabajo muy interesante y le arrojaba esto. Lo presentó ahora en el Congreso, justo yo lo estaba diciendo y se acercó Pablo Zamuro a contarme, Pablo, bueno, textualmente, nosotros acordémonos que la estenosis que estamos tratando, y sobre todo la que va a TAVI, no estamos haciendo profilaxia de insuficiencia cardíaca, en muchos casos estamos haciendo o transformando una insuficiencia cardíaca inestable en algo más estable, es decir, no tener la válvula y ese orificio, esa poscarga tan alta, lo que hace es optimizar esto, pero el seguimiento de los pacientes es muy, muy, muy importante. Y el tratamiento farmacológico que tenemos también. Por lo tanto, no se acaba muchas veces ahora y simplemente abrir la válvula y creer que el paciente le hemos cambiado radicalmente el pronóstico. El pronóstico se cambia, pero no sé si radicalmente. Simplemente eso. Bueno, creo que estamos en tiempo, Aníbal. Le agradecemos a Alejandro, a Victorio, a Santiago, y voy a repetir, creo que es de mucho valor lo que están haciendo, creo que desde los centros tenemos que apoyarlos para que esta iniciativa siga creciendo. Nadie dijo que era fácil, pero no tengo ninguna duda que este es el camino y creo que el trabajo conjunto de las sociedades en los temas que son de interés público es parte de nuestra responsabilidad y no una opción más a elegir. Sin duda que sí, la necesidad del trabajo conjunto entre las sociedades científicas es algo indispensable y es la única que nos va a dar una respuesta totalmente honesta y falta de sesgos y que probablemente primero ayude al cambio cultural del cual todos estamos hablando, de decir debemos conocer nuestros resultados, debemos permitir que auditen nuestros resultados y que esto sea el primer paso de muchos proyectos de trabajo conjuntos liderados por sociedades científicas, no esponsoreados por ningún tipo de industria ni farmacéutica, ni de dispositivos, sino liderados, iniciados por iniciativa de las sociedades científicas. Así que he disfrutado mucho este webinar, espero que todos los que nos han acompañado lo hayan disfrutado también y es un placer haber compartido con ustedes.